todos, nosotras somos estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Boyacá de séptimo semestre, junto con mi compañera Mayra Lizeth López y quien les habla Paula Andrea Pérez. Abordaremos el tema de medidas de protección en el personal laboral de la Clínica Primavera frente al COVID-19. Para iniciar vamos a dar una definición sobre lo que es la bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2005 se define como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos químicos, físicos y biológicos, en los que ellos están expuestos dependiendo a sus funciones laborales. Esto también involucra lo que son los pacientes y el medio ambiente. En función de la naturaleza de las actividades, se establecieron diferentes escenarios de riesgos en los que se pueden encontrar los trabajadores. Tenemos tres tipos de exposiciones. La exposición de riesgo son esas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso confirmado. La exposición de bajo riesgo son las situaciones laborales en las que la relación que se puede tener con un caso confirmado o probable no incluye el contacto estrecho. Y tenemos la baja probabilidad de exposición, es en la cual los trabajadores que no tienen atención directa al público o si la tienen se produce a más de 2 metros de distancia o disponen de medidas de protección colectiva, como son los cristales y la separación de cabinas de ambulancia. Cuando se habla de contacto estrecho, es cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o confirmado sintomático. Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o confirmado sintomático a una distancia menor a 2 metros, como por ejemplo cuando son visitas, reuniones o viajes de trabajo, y cuando se considera contacto estrecho en un avión o en otro medio de transporte. ¿Cuáles son esos trabajadores que se van a encontrar en estos escenarios de riesgo? En la exposición de riesgo es ese personal sanitario asistencial y no asistencial que atiende un caso confirmado o en investigación sintomático, y los técnicos de transporte sanitario, pero si hay contacto directo con ese paciente que fue trasladado. La exposición de bajo riesgo es ese personal sanitario cuya actividad laboral no incluye el contacto estrecho con casos confirmados, como por ejemplo los celadores y las trabajadoras de limpieza, y el personal de laboratorio que es responsable de las pruebas de diagnóstico virológico. La baja probabilidad de exposición son los trabajadores sin atención directa al público o que están a más de 2 metros de distancia, como lo es el personal administrativo. Elementos de protección personal. Daremos inicio con las máscaras de protección médica. Estas se van a utilizar en áreas como clínicas donde se van a presentar sintomatología de fiebre, en salas de aislamiento y observación, en unidades de cuidados intensivos que estén aislados y en recolección de muestras respiratorias, en intubaciones traqueales, en traqueotomía, en ventilaciones no invasivas y en procedimientos que pueden producir aerosoles. Tengamos en cuenta que este tapabocas o estas máscaras deben cambiarse cuando estén contaminadas o mojadas. Recordemos que el tapabocas N95 se puede utilizar 7 veces, no obstante hay que esperar 3 días para su nuevo uso, guardándose en una bolsa hermética. Guantes de látex. Se utilizan en áreas como el trash previo a la detección, en consulta donde se van a presentar síntomas de fiebres, en salas de aislamiento y en observación, en unidad de cuidados intensivos, pero estos deben usarse y retirarse de manera adecuada. Nunca se deben utilizar los guantes para salir del área de tratamiento y el uso de guantes no sustituye la higiene de manos. Los guantes de nitrilo. Este es el material más utilizado en los recintos sanitarios para evitar los microorganismos. Estos están hechos de caucho sintético, lo que no provocan alergias y son resistentes a la punción. Su durabilidad y resistencia químicas
lo han convertido en el desechable más demandado para evitar los posibles contagios por coronavirus. Las gafas, utilizadas para evitar el contacto de fluidos corporales, sangre y secreciones a nivel de los ojos. Recordemos que estas gafas, si son reutilizables, deben ser desinfectadas para nuevamente usarlas y son de uso personal. La careta, a diferencia de las gafas, nos va a proteger a nivel facial de igualmente sangre, secreciones y fluidos corporales. Estas caretas deben dejarse en sala debido a que son utilizadas por el personal que esté asignado en cada una de ellas y deben ser debidamente desinfectadas. Batas desechables o de aislamientos. Estas deben utilizarse en la unidad de cuidados intensivos, en salas de aislamiento y observación. Recordemos que las batas no son reutilizables y si por algún caso llegan a hacerlo, deben ser desinfectadas de acuerdo con las reglamentaciones. Está prohibido salir con las batas de cada una de las zonas de tratamiento. A continuación vamos a hablar un poco de cuáles son los elementos de protección personal con los que debe contar el personal laboral. Encontramos el personal de seguridad. Debe tener sus guantes de látex y su tapabocas N95. El personal administrativo de igual forma, sus guantes de látex y el tapabocas N95. A diferencia de los camilleros que van a contar con una bata desechable por el contacto estrecho que van a tener con los pacientes. Personal en salas de cirugía. Anestesiólogos. Los anestesiólogos van a trabajar con un elemento indispensable que es la caja de intubación. Esta es una caja de metacrilato que va a contar con 2 agujeros para introducir las manos y trabajar sobre el paciente. Va a reducir las posibilidades de contagio al crear una barrera entre el paciente y el médico. Como ya lo había dicho, está diseñada para intubar pacientes y va a evitar salpicaduras derivadas de estornudos y tos. Van a contar con un vestido quirúrgico que va a estar debajo de la bata que se retira al final del turno, como lo vamos a encontrar en esta imagen. ¿Cuáles son los elementos de protección personal según la OPS, la Organización Panamericana de Salud, para el personal de salud en cirugía con pacientes confirmados con COVID-19? Antes del procedimiento se va a realizar la colocación del tapabocas N95, de las monogafas y la careta. Se va a hacer la colocación de una bata desechable, unos guantes de manejo y sobre esto se van a colocar los guantes de nitrilo. Debe contar con su gorro y sus polainas. Al abrir el paquete estéril se va nuevamente a colocar unos guantes estériles, posteriormente la bata desechable y luego de este otro par de guantes estériles para quedar con 4 pares de guantes. A continuación les hablaré de cómo quitarse los elementos de protección personal. Evite la contaminación para usted mismo, los demás y su entorno. Primer paso, quítese los guantes y luego la bata. Segundo paso, realizar higiene de las manos. Paso 3, quítese la protección ocular de atrás hacia adelante. Paso 4, quítese la mascarilla quirúrgica o respirador de atrás hacia adelante. Y por último, realizar nuevamente la higiene de las manos. Luego lo desecharemos en una bolsa roja. ¿Qué elementos de protección personal se deben utilizar en las salas de parto? Debemos utilizar la mascarilla N95, careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes y polainas. A continuación les hablaré de la limpieza y desinfección de servicios de salud ante la introducción del nuevo coronavirus a Colombia. El propósito es orientar las acciones de limpieza y desinfección en áreas donde se le preste la atención a pacientes con el nuevo coronavirus para realizar la limpieza y desinfección de superficies y equipos biomédicos. Todo esto con el fin de estandarizar las técnicas y procedimientos que garanticen la bioseguridad de los funcionarios, usuarios de la institución y que permitan fomentar el autocuidado de la salud en la comunidad hospitalaria, brindando un ambiente limpio y seguro.
Manejo de desinfectantes. Frente al manejo de casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus, se establece que las diferentes áreas en donde se ubique el caso sospechoso o confirmado requerirá realizar limpieza y desinfección recurrente. Por esto se requiere utilizar un desinfectante de nivel intermedio o alto nivel para superficies y equipos biomédicos. El proceso de desinfección para la atención de los casos confirmados o sospechosos del nuevo coronavirus son una parte fundamental en la bioseguridad y contención del virus. Para la selección del desinfectante se debe tener en cuenta la capacidad de la institución y el talento humano que está a cargo de este proceso, para seguir las indicaciones del fabricante frente a su almacenamiento, forma de aplicación y tiempo de acción. A continuación, en esta tabla se muestran algunos compuestos con acción virucida, como tenemos el cloro, el peróxido de hidrógeno, alcoholes, fenoles, amonios cuaternarios, ácido peracético y glutaraldehído. Todos estos con un nivel de desinfección intermedio, bajo y alto, contra virus como son los virus lipofílicos y hidrofílicos. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar un buen desinfectante contra virus cubiertos, como es el caso del coronavirus, que pertenece a esta categoría. Niveles de desinfección. Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos, que pueden ser: nivel de desinfección alto. Es realizada con agentes químicos líquidos, eliminan a todos los microorganismos, como por ejemplo el ortoaldehído, glutaraldehído, el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros. Nivel de desinfección intermedio. Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, Mycobacterium, virus, algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, hipoclorito de sodio, el alcohol, el grupo de amonios cuaternarios y otras asociaciones de principios activos. Desinfección de bajo nivel. Es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en el periodo de tiempo corto, menos de 10 minutos, como es el ejemplo del cloruro de benzaconio. Procedimiento de limpieza y desinfección en IEPS de urgencias o consulta externa. Realizar la limpieza y desinfección en áreas y superficies en donde se ubicó el paciente durante la estancia en la IPS y cuando se retire de esta zona. El personal de limpieza y desinfección será el recurso humano que se estipula en los protocolos de la institución. El personal, el cual es capacitado y preparado para esta labor y deberá utilizar los elementos de protección personal adecuados dependiendo de la función a desempeñar. Se debe realizar la limpieza y desinfección de techos, paredes y pisos con los insumos necesarios y de acuerdo a los protocolos de la institución. En cuanto a la limpieza y desinfección de la superficie, se limpiarán todos los objetos no desechables, como son los equipos de unidad del paciente, aparatos, mobiliario y enseres afectados. Con un paño húmedo con detergente es el primer paso necesario para remover los microorganismos y el polvo de las superficies, posteriormente aplicar el desinfectante. Asimismo, comprobar que el personal encargado utilice los elementos de protección personal adecuados y de forma correcta. Procedimiento de limpieza y desinfección en IPS de hospitalización. Usar guantes para trabajo, lavarlos con jabón líquido después de cada procedimiento y permitir su secado. Los traperos deben ser exclusivos para cada área y deben desinfectar entre un ambiente y otro. Para esto se recomienda, después de realizar la limpieza y desinfección, colgar los traperos en un perchero con la mecha hacia abajo para así disminuir la contaminación cruzada. Para la limpieza de pisos se debe seguir las técnicas de barrido, húmedo, jabonar, enjuagar y secar. Para pacientes en aislamiento se recomienda el uso exclusivo del kit de limpieza y desinfección de superficies. El material de limpieza debe ser exclusivo de cada área. Al barrer con escoba en áreas de atención de pacientes, cubrirla con un paño húmedo para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo. Realizar limpieza y desinfección del material de trabajo todos los días. Al final la limpieza de cada una de las áreas del material de trabajo se debe limpiar con agua y detergente, enjuagar y aclarar, desinfectar, posteriormente secar todos los elementos de aseo y almacenar. Muchas gracias.